Hola queridos estudiantes, esperando que todos se encuentren muy bien, ¿no es cierto?, en sus casas, tomando los resguardos necesarios frente a esta pandemia que estamos viviendo. Les habla su profesor Bastián Cárdenas, que el día de hoy les trae una clase de biología, puntualmente. ¿Sí? Nuevamente nos vamos a empezar a ver ahora en el área de biología también. ¿Ya? Vamos a trabajar las ciencias. ¿Ok? Nos vamos a centrar puntualmente en biología PSU. ¿Ok? Entonces, para iniciar, vamos a compartir pantalla, ¿ya? Donde ustedes pueden apreciar, ya que vamos a trabajar biología PSU. Ustedes saben que ante cualquier duda, cualquier consulta, me pueden escribir al correo que sale en la parte inferior, ¿no es cierto?, que sale acá abajo, para poder responder algunas dudas, consultas que ustedes tengan. ¿Ok? El día de hoy vamos a trabajar específicamente con los carbohidratos. ¿Bien? Entonces, para iniciar, saben que está nuestra ruta de aprendizaje, donde tenemos dos objetivos principales, que son reconocer el agua y sus características, ¿no es cierto?, cómo se compone, cuáles son las características, las propiedades de aquella, etc. Y vamos a comprender las propiedades y composición de los carbohidratos, ¿no es cierto? Los carbohidratos se separan en los monosacáridos, los disacáridos, ¿no es cierto?, los polisacáridos, etc. ¿Ya? Vamos a trabajar con las diapositivas, ¿no es cierto? Ya donde vamos a ver el agua y sus características, vamos a ver los iones, cómo funcionan los iones en el cuerpo humano también. ¿Ya? Los carbohidratos, como les mencionaba, eh, algunas características de ellos, los monosacáridos y los disacáridos, para ya finalizar con los polisacáridos. Y también, finalmente les dejo la autoevaluación, que la hacemos por Google Form, ¿no es cierto? Y el cierre de nuestra clase. ¿Okay? Iniciemos entonces. Aquí les voy a dejar el link de este video que estamos grabando para que ustedes puedan acceder a la explicación de este PPT. Entonces, el agua, ¿no es cierto?, ¿ya?, que todos conocemos, todos hemos bebido alguna vez agua, ¿ya?, su fórmula molecular corresponde a H2O, o sea, quiere decir que está formado por dos moléculas de hidrógeno, que sea por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, donde tiene una geometría angular de 104,5 grados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que su estructura, ¿no es cierto?, corresponde a 104,5. Esto quiere decir que aquí está la molécula de oxígeno, ¿no es cierto?, y que el ángulo que se va a formar entre los hidrógenos, ¿ya?, este ángulo que se forma acá es de 104,5 grados. ¿Ok? El ángulo de acá también se forma entre 104 y 104,5 grados. ¿Ok? Para que se acuerden de eso. Además, sabemos que el agua se conoce como el solvente universal en los sistemas biológicos. ¿Ok? Es una molécula polar, ¿no es cierto? Y además tiene un alto calor específico, o sea que puede soportar altas temperaturas. ¿Bien? Por ejemplo, una de las propiedades o características que tiene el agua es que tiene una alta tensión superficial. Esto permite, por ejemplo, que algunos mosquitos puedan caminar sobre el agua, ¿no es cierto?, o que pueda adherirse a las paredes, ¿no es cierto?, de un recipiente. ¿Ya? Además, es el medio de las reacciones bioquímicas que ocurren. ¿Ok? Es el medio, siempre se realizan en medios acuosos. La particularidad también que tiene es que los enlaces, ¿ya?, los enlaces que se forman, ¿ya?, entre las moléculas de agua, por ejemplo, si yo tengo esa molécula de agua y otra molécula de agua acá arriba, ¿no es cierto?, ¿ya?, y otra molécula de agua acá, la particularidad que van a tener es que van a formar puentes de hidrógenos para su unión, ¿ya?, que eso es característico, ¿ya?, como se puede apreciar en la imagen ahí también, ¿no es cierto?, ¿ya?, que forman los puentes de hidrógeno. Ya los pueden formar entre hidrógeno y hidrógeno, ¿no es cierto?, como también los pueden formar entre hidrógeno y oxígeno. Y también forman el 70% del peso corporal, ¿ya?, del cuerpo humano. ¿Ok? Eso es súper importante. Tenemos que hablar de las polaridades, ¿no es cierto? De la polaridad es la capacidad de atraer, ¿no es cierto?, de repeler los electrones puntualmente, ¿no es cierto?, que son los que nos forman los enlaces, ¿ya? Y además sabemos que el agua es una molécula polar, ¿ya?, que va a disolver a lo similar, ¿ya? Por eso dice lo similar disuelve a lo similar, ¿ya? Donde vamos a tener los compuestos de hidrofilia, ¿no es cierto?, que van a ser bien, no bien, no es la palabra bien, pero van a ser buenos amigos del agua, ¿ya?,
Y los compuestos hidrofóbicos, o la hidrofobia que se conoce, que son los compuestos que no se llevan muy bien con el agua, ¿no es cierto? Que no se van a disolver en agua, ¿ya? Como son los compuestos apolares. También tenemos la presencia de los iones, ¿no es cierto? Los iones son la capacidad de ganar o de ceder electrones, ¿sí? Cuando se han perdido o cuando se han ganado electrones. Además, los iones son solubles en agua, ¿ya? Y de mucha importancia biológica. Ya vamos a ver una tablita de por qué tienen mucha importancia biológica. Y su transporte es regulado y necesario para muchos procesos vitales, ¿no es cierto? Como por ejemplo el transporte entre células, que sea entre la pared celular, disculpe. ¿Ya? Como por ejemplo lo es la bomba de sodio y potasio, ¿no es cierto? La bomba de sodio y potasio funciona con iones. ¿Sí? Continuamos. Por ejemplo, aquí tenemos algunos iones, ¿ya? Cationes y aniones, ¿ya? Que tienen un rol general, ¿no es cierto?, en nuestro cuerpo. Por ejemplo, veamos el sodio. El sodio, el Na, ¿no es cierto?, ya que su catión es el Na positivo, ya que se conoce como ion sodio, que funciona o trabaja, ¿no es cierto?, en los impulsos nerviosos y además en el transporte activo secundario de la membrana plasmática. El potasio, ¿no es cierto?, también funciona como un catión, ya con carga positiva, y va a funcionar o va a trabajar en los impulsos nerviosos. Pero, por ejemplo, el magnesio, cuando funciona como catión con una carga de +2, ¿ya? Va a trabajar, ¿no es cierto?, como componente de la clorofila, estabilizador intracelular de biomoléculas como el ADN y el ATP. ¿Ok? Y, por ejemplo, el bicarbonato, ¿ya? Cuando funciona con carga negativa como un anión, ¿no es cierto?, va a funcionar como o va a trabajar como una sustancia buffer, ¿ya? O sea, va a ser como el tapón, ¿para qué? Para que el aumento del pH del cuerpo. Bien, ahora vamos a hablar sobre los carbohidratos, ¿no es cierto? Los carbohidratos son compuestos formados por carbono, oxígeno e hidrógeno, ¿ya? Además, van a servir como compuestos de reserva de energía para nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Además, también tienen la función estructural y de codificar información. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, vemos la molécula de glucosa, ¿no es cierto?, que se compone de hidrógeno, oxígeno y carbono, ¿ya? Como lo es el azúcar. Entonces, también tenemos, dentro de los carbohidratos se separan en los monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Dentro de los monosacáridos tenemos las triosas, las pentosas y las hexosas, ¿no es cierto? Las triosas ya son las menos conocidas, ¿ya? Y los únicos componentes de esta familia van a corresponder a los gliceraldehídos y los dihidroxicetona, ¿ok? Que generalmente se van a encontrar en forma de metabolitos o, o intermediarios. Tenemos las pentosas, ¿ya? Las pentosas se componen de 5 carbonos puntualmente, ¿no es cierto? Y el exponente más común ya es la ribosa, ¿ya? Y que forman parte, ¿no es cierto?, de los nucleótidos del ARN y del ADN, ¿ok? Y van a funcionar como fuentes energéticas, como lo es el ATP, ¿ya? El adenosín trifosfato. Y también, por otro lado, tenemos las hexosas, ¿ya? Que son las más conocidas, ¿no es cierto? Y en ellas podemos citar la galactosa, la fructosa o la glucosa, ¿ya? Que son azúcares. Hablemos de la glucosa un poquito, ¿no es cierto? Que está disponible de dos formas, ¿ya? Como alfa-glucosa y como beta-glucosa, ¿ya? La alfa-glucosa es el principal sustrato energético a nivel celular y el beta-glucosa forma el polisacárido celulosa, ¿ya? Y la única gran diferencia que existe entre ambas es la posición del grupo OH, ¿ya? Del grupo OH. Fíjense que en el alfa se encuentra en la parte inferior, ¿no es cierto? Y en el beta, ¿no es cierto?, ya se encuentra en la parte superior. Esa es la gran diferencia, que van a tener diferentes características y propiedades. Por otro lado tenemos los disacáridos, ¿no es cierto?, ¿ya? Que vamos a encontrar, por ejemplo, la lactosa, ya que se conforma de la galactosa y de la glucosa, o sea, de la unión de dos monosacáridos, ¿ya? Y que se encuentra presente en la leche. Tenemos la sacarosa también, ¿no es cierto?, ¿ya? Es un disacárido formado por la glucosa y la fructosa, o sea, formado también por dos monosacáridos, y va a corresponder al azúcar de mesa.
Por otro lado tenemos la maltosa, ¿no es cierto? Ya que este disacárido está formado por la glucosa y glucosa. ¿Ok? Y es el producto de la actividad de la amilasa salival, intestinal y pancreática sobre el almidón. Ya, por ejemplo, ahí vemos, ¿no es cierto?, la molécula de la lactosa, ¿no es cierto?, como este disacárido, como es la unión de dos monosacáridos, forman un disacárido, ¿no es cierto? En el lado izquierdo, ¿no es cierto?, se puede apreciar la galactosa, y ahí en el lado derecho se puede apreciar la glucosa, que están unidos por un oxígeno. Y también tenemos los polisacáridos, ¿no es cierto? Como tenemos el almidón, ¿no es cierto? ¿Ya? Que es un polisacárido de alfa-glucosa, ¿no es cierto? Y está formado por cadenas lineales, ¿no es cierto? De esta alfa-glucosa, ¿ya? Que se van a llamar amilosas, ¿ya? Y además van a presentar algunas cadenas ramificadas de esta alfa-glucosa, ¿no es cierto? Y su biosíntesis es llevada a cabo por el proceso, ¿ya? O por los organismos productores, ¿ya? Especialmente las plantas. Otro polisacárido, ¿no es cierto?, es el glucógeno, ¿ya? El glucógeno, que son ramificaciones de la glucosa, también de la alfa-glucosa, y está formado por estas cadenas lineales. ¿Ya? Es más compacto, es mucho más compacto que el almidón, ¿ya? Y es la principal forma de reserva, ¿ya?, de la glucosa. ¿Ya? Lo podemos encontrar, ¿dónde? En las células eucariontes, principalmente, las células de los animales, ¿no es cierto? Y ¿dónde se deposita dentro de los animales, ¿no es cierto? En el hígado, principalmente, y en los músculos estriados, ¿ya? Estriados. ¿Bien? Entonces, también tenemos por los polisacáridos la celulosa, ¿no es cierto? Ya que es esta forma estructural, ¿no es cierto? Como se puede apreciar en la imagen, ya por cadenas entrecruzadas de beta-glucosa, ¿no es cierto? Que van a estar presentes en las células animales, ¿ya? Y vegetales, ¿ya? Y además se va a encontrar en las paredes celulares de algunos hongos, ¿ya? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, recordando, ¿no es cierto? Trabajamos, ¿no es cierto?, las propiedades del agua, ¿ya? Trabajamos con el agua, que no se nos olvida. ¿Sí? Espérenme. Trabajamos con el agua, ¿no es cierto? Además, trabajamos también con los carbohidratos, ¿no es cierto? ¿Ya? Trabajamos con el agua, trabajamos con los iones, ¿ya? Y las características de los iones y cómo participan en el cuerpo humano, ¿no es cierto? Cuerpo humano, ¿no es cierto? Cuerpo humano. Y además trabajamos con los carbohidratos. Carbohidratos, ¿no es cierto? Carbohidratos. Y cómo estos se podían desglosar en los mono, en los di, ¿no es cierto? Y en los polisacáridos, ¿no es cierto? Monosacáridos, disacáridos y polisacáridos. Vimos algunos ejemplos de ellos, cómo trabajaban y cómo funcionaban. Finalmente, entonces, chicos, les dejo esta autoevaluación para que la puedan realizar, ya accediendo a este link, ¿ok? Hacen clic sobre él y los va a derivar a una página de internet para que puedan llenar aquel formulario y realizar la autoevaluación. Chicos, chicas, los quiero, cuídense, tomen las medidas de precauciones necesarias, por favor, para que prontamente nos volvamos a encontrar. Un abrazo fraterno para todos, ¿no es cierto? Los quiero, los extraño, cuídense, ¿ya? Saludos en sus casas, saludos a sus familias. Hasta la próxima. Cuídense, que estén muy